a probarlo. Es algo que ya tenía en la cabeza y ahora tenemos una ocasión perfecta para probar esto del directo, de cómo se hace, con la perspectiva de la temporada 2023. ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Qué quiero hacer este año? Que se presenta apasionante, cargado de mucho, con un calendario que a ver cómo consigo conjugarlo. Y bueno, la excusa de hacer este directo era comentaros un poco, ¿no? Y compartir con vosotros en el canal el planteamiento que tengo para este año. Por un lado, el canal, como sabéis, está enfocado en dos lados, ¿no? Una, mi pasión por los Subarus, con las playlists de proyectos y varias cosas más, de tramos, de track day, un poco, pero todo relacionado con lo que realizo con los Subarus. Y luego, por otro lado, está la playlist de rallies, ¿no? que también es otra de mis pasiones. Me encanta el tema de rallies y que aunque no tiene nada que ver y en el canal, por lo que voy viendo, van los dos por un lado, lo voy a seguir haciendo. O sea, me apasiona ir a los rallies, grabarlos, compartirlos con vosotros. Sé que el público es diferente, pero el canal al final un poco es lo que me apetece hacer y compartir y voy a seguir manteniéndolo, ¿no? Es evidente que el tema de proyectos tiene mucho más tirón, funciona más y voy a seguir haciéndolo. Y bueno, con el tema de proyectos, este 2023 muy apasionante porque se supone que el GC8 para Track Day que tengo en mente se termina, está en montaje, en breve voy a poder compartir tanto por el canal de YouTube como por Instagram, voy a poder compartir fotos del estado actual. La parte buena que ya me han pedido el que lo está montando, que le baje piezas que tengo yo guardadas, que he ido comprando a lo largo de estos 2 años que lleva empantanado en un garaje el coche. Y por otro lado está el otro GC8, que compré el chasis con documentación y que voy a montar el coche para correr, ¿no? Me apetece mucho, creo que es un sueño que lo he estado dejando demasiado y ahora me da igual, ahora es el momento. Si se acaba en este 2023, perfecto, correré algo, por lo menos alguna subida podré hacer, sin más pretensiones. No sé si algún rally, sprint, no lo sé, pero bueno, de momento, para el GC8 de rallies, la jaula AST lleva pedida casi 2 meses, con lo cual la espero para la semana que viene, que entra. Y una vez que la tengo, inmediatamente se recoge el chasis, que yo lo tengo en casa, y se va a montaje, con lo cual empezamos, pero es el primer paso. O sea, lo único que he podido hacer en ese chasis es la limpieza, nada más. Eso en cuanto al GC8 de Rally y el GC8 de Track Day, que son los dos GC8s que tengo. El chasis de GC8 japonés se va a quedar, lo voy a guardar por si acaso. En un principio pensé en quitarlo porque no era matriculable, pero lo voy a dejar y lo voy a guardar. Y luego en el GF8, el 2.0, el RX, voy a terminarlo. Me faltan cositas. Ya tengo presupuesto de pintura que sube un poco porque quiero pintarlo bien, como me gusta hacerlo. Y el presupuesto es un poquito alto. Ese se va a terminar y el otro, el GF8 blanco, está terminado. Le puedo hacer algún detalle más a nivel estético, pero el coche como tal está terminado. Teléfono, esto es un directo. Y luego, la temporada de rallies, ya tengo solicitadas las acreditaciones. Y bueno, lo tengo aquí un poco apuntado. Es salvaje, ¿no? Salvaje. El calendario no sé cómo lo voy a hacer. Tengo unos fijos que quiero ir. Y otros que los tengo ahí un poco en stand-by o en duda, ¿no? Pero vamos, que empezamos en febrero con el de Castilla-León, la Mencía. Está el fin de semana antes, el del 10, el Rally de Lloret de Mar. Me gustaría ir. Son 700 kilómetros desde aquí, desde Madrid. Son 700 kilómetros y en realidad solo puedo ver
2 tramos y medio de día, porque hay otro que es nocturno, con lo cual 2 tramos solo, 1500 kilómetros se me hace un poco cuesta arriba, pero no lo sé, lo tengo ahí en stand-by. El 18 de febrero, seguro, el Rally de la Mencía, primer rally del campeonato de Castilla y León, y además que suele venir bastante piloto del campeonato de Galicia para probar coche. Luego, en marzo, empezamos con el Subifest de Mikel, de OpenTech, el 11 del 3, interesante, me apetece muchísimo, sobre todo por la parte de que nos vamos a juntar muchos Subarus y bueno, a ver qué podemos organizar. Pero el 18 de marzo coinciden 2 rallies que soy un fijo, el Sierra Morena y el Costa Brava históricos de FIA, de Campeonato de Europa. Mi elección es el histórico, el Campeonato FIA, porque lo que me gusta son más los clásicos que los de actuales, ¿no? Con lo cual, eso en marzo. El 14 de abril tenemos el Rally de Extremadura, también del Campeonato de España de Clásicos, que nos vamos luego para 12 de mayo y Rally de Asturias, históricos, y el 9 de junio el Costa Daurada, que se le tengo en duda. Y avanzamos con el Rally de Orense del Supercer en junio. Y después vamos para Castilla-León, el Rally de Valladolid en junio y el de Avilés en julio de históricos. Mi pretensión es hacerme el campeonato de históricos de España, alguna prueba del campeonato de Supercer, por no entrar en detalle todos los rallies que tengo aquí preparados en calendario, ¿no? Resumiendo, campeonato de históricos de España, alguna prueba del Supercer de las que me gustan, como puede ser Orense, Princesa de Asturias, Llanes y La Nucía, esas 4. Campeonato de Asturias, el regional de Asturias, me gustaría subir alguna prueba. Tenemos pendiente el después del coche de Lolo, que estoy en contacto con él y va a quedar espectacular. Faltamos a esa cita en la que debutaba con el coche en el Rally Sprint de Luarca por problemas caseros y no pude asistir, pero tenemos pendiente con Lolo una toma de contacto quizás en un día de test y después me gustaría subir algún rally del regional de Asturias o rally sprint para ver a Lolo en acción, grabarle y aprovechar porque el campeonato de Asturias ahora mismo es, junto con el de Galicia, de los mejores, ¿no? Luego, a nivel de Track Day, está el Track Day del Subifest de Mikel, que es en Cotar, y me apetece mucho conocer el circuito de Castellolí, lejos, 600, 700 kilómetros, y no lo sé si este año podremos subir a Nürburgring y conocerlo y probar. En un principio mi planteamiento era subir con el GF8 primer viaje a Nürburgring y ya después empezar a subir con el GC8 que estoy preparando para Track Day, que ese era el plan, pero no lo sé si este año va a poder ser porque la agenda viene como viene, ¿no? Y luego, además de añadir a las playlists los directos, que tengo algo en la cabeza y vamos a ver si se puede ir desarrollando. De momento debuto con este, a ver qué tal sale. Es verdad que es un directo un poco con truco, porque no es un directo riguroso, con lo cual es algo diferente. Si hay error, paro y vuelvo a empezar. En un directo riguroso no lo hay. Lugar error, y tengo algo en la cabeza con los directos. Y luego tengo también pensado una playlist nueva que podría estar incluida en proyectos, pero la vamos a separar y voy a intentar hacerla aparte y creo que va a ser la playlist que más funcione, ¿no? La tengo en la cabeza, me apetece mucho y creo que puede funcionar muy bien esa playlist. Me refiero a funcionar a que nos va a gustar mucho. Va a ser una playlist que nos va a llenar a todos los subaristas y a todos los
enfermos de los coches y de los JDM, ¿no? Y bueno, también me gustaría comentaros el canal. Va despacito, pero va funcionando. Mi pretensión con el canal es la que es, pasármelo bien, compartir con vosotros y exponer un poco el tema de Subaru y de rallies y hasta ahí. No tengo más pretensión. En este momento de mi vida y de mi edad, pasármelo bien es lo único y lo más importante, ¿no? Y bueno, compartir que me gusta, ¿no? Os agradezco mucho, todos los que estáis suscritos, todos los que venís y os suscribís, igualmente os lo agradezco, los comentarios me encantan y cuando tengo tanto mensaje como comentario en el canal o en Instagram, me encanta. Es mi pasión, tanto los Subarus como los rallies, ¿no? Y bueno, un poco más. Era un poco compartir los planes para este 2023, ¿no? Que creo que viene muy apasionante y no sé, ojalá podamos y pueda hacer todo y compartirlo por aquí con vosotros. Gracias por estar ahí y venga, nos vemos en este 2023.